Creo firmemente haber interpretado el sentir de todos ustedes al hacer nuestro programa justamente hoy, día de reafirmación de nuestra soberanía nacional, desde aquí, desde las Islas Malvinas. Nos encontramos como siempre del 13 a las 13. Gracias. El significado de este acto es el de expresar una vez más, pero siempre con renovada firmeza, la seguridad de que esa tierra irredenta, separada por la fuerza del patrimonio nacional, al menos temporariamente, ha de reintegrarse al mismo como corresponde y ha sido reconocido en foros y organismos internacionales, agrupaciones regionales y bilateralmente en declaraciones y comunicados que han dado apoyo al justo y permanente reclamo argentino. En tal sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha al patrimonio territorial de la República Argentina. Muchas gracias. De afirmar
Esperá. ¿Estás? El ministro acaba de afirmar que está maduro el tiempo para la restitución de las Malvinas. ¿Podría añadir algo sobre esta muy significativa expresión, doctor Camilión? ¿Qué pasos concretos se están dando al respecto? El tiempo maduro quiere decir simplemente que han pasado desde la ocupación de las Malvinas casi 150 años. Ha pasado un ciclo demasiado vasto históricamente. Pasó el ciclo de la formación de los imperios coloniales y ha pasado también el ciclo del ocaso de los imperios coloniales. Esta situación de Malvinas es una de las últimas que quedan en el mundo, una de las últimas expresiones del colonialismo europeo del siglo XIX. Doctor Camilión, perdón, con respecto a las últimas conversaciones con el Reino Unido, ¿es perceptible algo en la dirección que usted señala justamente? Nosotros mantenemos las conversaciones con el Reino Unido en el nivel en que estas conversaciones deben ser mantenidas. Es una negociación larga cuya característica fundamental es la persistencia de nuestra parte, la continuidad de nuestra parte. En este punto, realmente, los argentinos estamos todos de acuerdo. No siempre ocurre, por cierto, que de la otra parte haya esa misma línea de acuerdos. Muchas veces cambian las líneas de los gobiernos y naturalmente se intenta a través de esos cambios crear argumentos nuevos para mantener una situación que realmente es injusta. Ocho y 20 de la mañana y se pone en marcha, todavía con la asistencia de los equipos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Boeing de Aerolíneas Argentinas, que está cubierto precisamente tanto en el fuselaje como en las turbinas, la leyenda Argentinas, y se ha incorporado un adhesivo donde figura la Cruz Roja, Comité Internacional Ginebra. Este es el vuelo que va a cubrir en el día de hoy el trayecto hacia las Islas Malvinas, trasladando a familiares de los soldados muertos durante la Guerra del Atlántico Sur en esas islas y que están enterrados en el cementerio de Puerto Stanley. Medidas adicionales de seguridad se han tomado por parte de los efectivos de Gendarmería, que tradicionalmente custodian o verifican la seguridad aquí en el aeropuerto Ezeiza. Reiteramos, el avión de Aerolíneas Argentinas, ahora con la Cruz Roja Internacional, cubrirá el trayecto entre la ciudad de Buenos Aires y las Islas Malvinas para ir a visitar en Puerto Argentino o Puerto Stanley las víctimas, los soldados muertos durante la guerra de 1982. Yo creo que es el desencuentro efectivo y la edad. Acá hay un factor. Sir, ¿conoce usted las denuncias efectuadas en este libro sobre posibles fusilamientos en la Guerra de Malvinas? You have read the announcements in this book on these shootings in the Falkland Islands. Yes, I'm aware of the case that you're speaking of. ¿Pueden haberse cometido este tipo de fusilamientos dentro de lo que usted conoce de ese regimiento de paracaídas? Is it possible, from what you know of the regiment, that this sort of thing could have taken place? I don't think anybody can say what has taken place without a proper investigation. By that I mean an investigation by the police to establish from witnesses all the details. If the details that a police inquiry produces indicate that a crime has taken place, then the person or several persons, whoever is involved, will be tried in open court.
No creo que es posible decir que sí o que no. Sería necesario hacer una investigación policial y luego con la evidencia que está recogido se puede llevar el caso al tribunal. Concretamente, ¿por qué, si existieron estos casos, tardaron 10 años en aparecer? If these cases have taken place, why has it taken 10 years for it to come to notice? I'm unable to answer that question, but it is a fair thing to say that the history of war contains many cases of allegations made long after the event itself. One has to be clear that we are not talking about a case where, in the heat of battle, in the immediate area where soldiers clash, of a man who thought he was a prisoner being killed. That is not a criminal event. Any more than one soldier shooting at another on the battlefield is reckoned to be a criminal event. The allegation here is that a soldier who had been taken prisoner some time before was taken to one side and killed. That is the allegation, and that is why it is being taken very seriously. It's in a published work, and it must now be investigated. The British Army does not condone behavior of that sort. Yo no sé qué decir. No es ninguna novedad. Esos tipos de cosas han pasado antes, siempre en la guerra. Pero en este caso en particular, siento. O sea, ha sido alegado que... Sorry, I got left behind. You said rather long. I'm just saying it has been alleged, it's a very serious case, it's been alleged that a murder... Well, I said, did you describe the previous point that I made? It's nothing new, that this is something... No, right. I said it's not, firstly, it's nothing new. Secondly, we are not talking about a case where a soldier who might have thought he was a prisoner was shot in the actual area of combat. But we are talking about a case where he's been taken prisoner and is drawn aside from the battle and has then been taken off and been killed by somebody who had made him captive. Well, So those are the 3 points. Got those? it's not a novelty. It's something which has taken place before. We're talking here Well, cases from of- battlefields from sometimes battlefields. come up years later. Mhm. Not necessarily this Sí. case, but cases have, yes. Secondly, we're not talking about a case of an area of hand-to-hand combat where a man may be shot. We're talking about a case where a man is said to have been captured, taken away from the immediate battlefield and shot after a period of time. En segundo lugar, estamos hablando de un prisionero que ha sido capturado en la zona de combate, pero llevado fuera de esta zona, llevado como prisionero y luego después de un rato fusilado. En todo caso, se está hablando de juzgar a alguien que ganó una guerra. La historia parece demostrar que a quienes ganan no se los juzga. ¿Podría existir acá igual un juicio? In whatever case, we're talking about a case which is going to be judged by those who have actually won the war. Will it be a fair case? Will it be a fair trial? I believe that the British system of justice is good enough to answer that question. We are not interested in covering up a crime if one has been committed. But I want to stress to you that an allegation in a book written by a man who was discharged from the army for a serious offence cannot be taken as proof positive that a crime has been committed. Even so, the allegation is so serious it must be investigated. Yo creo que el sistema británico de justicia es lo bastante bueno para poder tratar con este tema. También
quiero destacar que el señor de quien estamos hablando fue sacado de las Fuerzas Armadas por cometer crímenes y que capaz que no se puede tomar totalmente en serio las alegaciones que está haciendo en este libro. La última pregunta es su opinión personal como ex militar británico sobre lo que fue la Guerra de Malvinas. Your personal opinion on what happened in the Falklands. Could we have that, please? In this incident, well, my personal opinion is that the dispute between the Falklands, between the British and Argentine governments, could not be settled by an occupation by the Argentine forces, and that since the then government of Argentina decided to put forces in, it was necessary for the then government of Britain to remove them. If we allow any problem between states to be settled by force of arms, there will be anarchy in the world, and we are all striving to have a peaceful world, even if negotiations have to take place over a very, very long time. Bueno, lo que pasó fue que el gobierno de Argentina mandó a sus tropas a las Malvinas y el gobierno de Gran Bretaña tuvo que hacer lo mismo para evitar eso, ¿no? Todos queremos la paz y a veces no es posible, no es tan fácil la cosa y a veces necesita años para lograr lo que todos queremos. Thank you very much. So, thank you. De la cantidad de cuarto año de decir, no, no te quiero contar. Bueno. ¿Querés que le pedimos al coronel si podemos armar la puerta? Les pido así es más gente. ¿Mi coronel pudo armar la puerta? No, me voy a la mierda yo. ¿Por qué? ¿Mi coronel? No. O sea, él no es mi jefe, este es otro mi jefe. Entonces yo le estoy sacando espacio a él. Bueno, vamos a intentar hacerlo rápido, así no te demoramos más. Suficiente. Ernesto, me gustaría que empecemos, que nos cuentes, bueno, dónde empieza la vocación militar, cuándo se te ocurrió por primera vez, y dices, bueno, yo quiero usar el uniforme. Bueno, mi vocación militar, yo creo que comenzó en Resistencia, en el Chaco, cuando yo era un alumno del primer, segundo grado y empecé a vivir lo que era la historia argentina. Más allá de que yo soy de una familia de militares, mi padre es militar y mi abuelo también fue militar, yo creo que la vocación militar, el espíritu de sentir que podía ser soldado, que podía ser heredero de las tradiciones sanmartinianas, belgranianas, nació en la escuela, como así también los recuerdos que tengo de los relatos de las maestras sobre Malvinas, la canción de Malvinas, y un poco también yo creo que esta vocación militar me la inculcó mi abuela, mamá de mi mamá, correntina, que me contaba historias de la guerra de la independencia, de la guerra del Paraguay, me relataba poesías, cuentos, todavía sé y recito algunas poesías del soldado argentino, de Falucho, de Pringles, que ella me contaba sobre la epopeya de la emancipación americana, sobre la epopeya de la
la guerra de la independencia y de la guerra del Paraguay, y bueno, y uno se sentía partícipe de todas sus raíces, y bueno, y como heredero de todas esas tradiciones, y a medida que fui creciendo, quise esas tradiciones y esas historias poderlas materializar y ser protagonistas. Entonces así nace mi vocación militar. ¿Y por qué el ejército? No, Fuerza Aérea. ¿Y por qué el ejército? ¿Y por qué la infantería? Porque, bueno, si bien también tuve inclinación para entrar a la Armada, uno cuando es joven y está en la secundaria sueña con ser piloto, con poder volar y manejar un avión a reacción y esas cosas, también me entusiasmaron. También me entusiasmaba ser soldado, ser un soldado de infantería, y entonces ingresé al ejército. ¿Alguna vez, mientras hacías la carrera militar, pensaste que ibas a estar en Malvinas o se te ocurrió que ibas a estar en alguna guerra? Mientras entré al colegio militar, entré muy motivado por la movilización del 78. Yo egresé en diciembre del 78 de la secundaria, y en ese momento tuvimos el problema limítrofe con Chile. Y bueno, muchos correntinos ingresamos a las Fuerzas Armadas desde los colegios secundarios, tanto al ejército como a la Fuerza Aérea y a la Armada, y sí estábamos muy entusiasmados con poder ser protagonistas, en defender a la patria, en participar, en poner el hombro, en ayudar. Entonces ingresamos a las Fuerzas Armadas. Estaba más enfocado, digamos, en Chile. Nos imaginábamos una guerra con Chile, con un país limítrofe. O sea, que había esa posibilidad cuando vos tenías... Cuando yo tenía 17 años, 18 años. ¿Y qué pasó? ¿Transcurrió tu carrera militar? Y bueno, yo entré al colegio militar en el 1979 y estuve durante el 80-81, y en el 82 estaba en cuarto año del colegio militar. O sea, cuando llega la guerra de Malvinas, cuando recuperamos las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, yo como cadete de cuarto año, o sea, el cuarto año tiene mando en el colegio militar, conduce muchas actividades dentro del colegio militar, y ese día nos habíamos levantado antes, como todas las mañanas, para hacer diana del resto de los cadetes de tercero, segundo y primer año, y dianas son las actividades al inicio del día, y cuarto año siempre se levanta antes para ordenar todas las actividades de higienizarse, hacer las camas, prepararse, ponerse los uniformes y todas esas cosas. Es así que escuchando la radio, uno en cuarto año por ahí tiene algunas posibilidades de escuchar radio, de enterarse de algunas noticias, normalmente por radio. Mientras se higieniza, estábamos escuchando la radio, escuchamos que se produjo la noticia de la recuperación de las Malvinas. Entonces, rápidamente damos la novedad al oficial instructor, que era un teniente primero, oficial de semana. Reúne a toda la compañía, la primera compañía de infantería en el hall central, en pijamas, cuarto año era el único que estaba vestido, en pijamas, y saluda en el día de la recuperación de las Islas Malvinas, primera compañía de infantería del Colegio Militar de la Nación. Buen día. A lo que se produjo un estruendo, la contestación, buen día, mi teniente primero, y así empezó en nuestro día, y así nos enteramos de que habíamos recuperado las Malvinas, como todos los argentinos, ¿no? Como ese 2 de abril, que fue un día sumamente alegre para el pueblo de la nación argentina, un día que es el día del veterano de guerra. Por eso, porque todo el pueblo argentino, sin banderas políticas, sin distintivos de raza, religión, de origen, de provincia,
salió a la calle y reivindicó la recuperación de las Islas Malvinas. Ese es uno de los días que se recuerda como un día feliz, y es el Día del Veterano de Guerra de los muertos en Malvinas. Queremos recordarlos así. ¿Y desde el 2 de abril hasta que llegaste a las Malvinas, qué pasó? Bueno, inmediatamente el día 7 de abril egresamos como subtenientes en comisión del Colegio Militar de la Nación. Aún éramos cadetes y sin habernos confirmado en el grado, por eso es el calificativo de comisión, vamos a la escuela de infantería, nos distribuyen a los regimientos. A mí me toca en suerte el regimiento de infantería 12 que estaba en Mercedes Corrientes. Yo soy de familia correntina. Esto hizo que me acercara a Corrientes Capital, donde estaban mis padres y mis hermanos, y tuviera la posibilidad de avisarles que estaba ahí, y ellos se vinieron y los pude ver y me pude despedir de ellos antes de que con el regimiento marcháramos al sur, que fuimos trasladados en tren hasta Paraná y en avión hasta Comodoro Rivadavia. Luego tuvimos algunas misiones de seguridad en el litoral atlántico, de seguridad de costa, de seguridad de objetivos estratégicos como plantas de gas licuado, destilerías de petróleo. Estuvimos cubriendo esa zona de responsabilidad hasta que primero se nos ordena ir hacia el sur, hacia Stanza Rospentec, el Surdo, en el sur argentino, más al sur del Río Gallegos, del Santa Cruz, pero esta orden fue revocada y volvimos a Comodoro Rivadavia y cruzamos a Malvinas en avión con todo el regimiento el día 24 de abril de 1982. Ahora, todo esto, a vos te faltaba un año para recibirte. Sí, me faltaban 8 meses, 9 meses, sí. ¿Y te acordás cómo fue la despedida de tu familia? ¿Tenías novia? No, no tenía novia, pero sí me acuerdo cómo fue la despedida. Mi padre con mis hermanos me fueron a ver a Mercedes. Yo me acuerdo que había recibido equipo en el regimiento 12 y estaba preocupado porque mi anteojo de campaña, los binoculares, ¿no?, los largavistas, no eran muy buenos, estaban con humedad, no, estaban un poco deteriorados. Entonces le pedí a mi padre, que me consiga unos anteojos nuevos, porque yo sabía que tenía unos. Entonces me trajo unos viejos que eran de mi abuelo, pero eran alemanes, Carl Zeiss, muy buenos, que los llevé a Malvinas. No tenía puñal, me consiguió un buen cuchillo. Me faltaba munición de 9 milímetros, le pedí más munición de 9 milímetros, sobre todo proyectiles trazantes, pilas para linterna y cosas para completar mi equipo individual. Me acuerdo cuando me trajo eso, era como haber ido a la ferretería, haber ido a completar todo eso, todo ese equipo, y a comprarlo nuevo. Entonces estaba muy contento que estaban ellos, que me habían traído esas cosas que me habían pedido, y de poder despedirme de ellos. También me pude despedir de mis abuelos que vivían, que estaban cerca, en un campo cerca ahí de Mercedes, y también estaba un tío mío con la señora y un primito mío, y bueno, los pude ver prácticamente a todos antes de irme a Malvinas. ¿Alguna palabra en especial que te acuerdas, que te haya gustado, que te ayudó para ir? ¿De tu papá, de tus hermanos? No, simplemente el afecto, el abrazo, y que me cuidaba mucho, y bueno, y que me esperaba, ¿no? ¿Algún amigo de la infancia, del colegio, fue con vos a Malvinas, o conociste toda Argentina? No, ningún amigo de la infancia del colegio. Sí fueron compañeros míos del colegio militar que se habían recibido ese año conmigo. En el regimiento en total éramos 8 subtenientes en comisión nuevos, de 20 años, ¿no?
Yo todavía era menor de edad, no había cumplido los 21 años, los 21 los cumplía en septiembre de 1982. ¿Eras menor de edad? Sí. Bueno, ¿te tuviste en qué fueron, en Hércules? No, fuimos en aviones de aerolíneas desde Paraná hasta Comodoro y de Comodoro a Malvinas también, en los mismos aviones de aerolíneas que estaban configurados sin asientos para llevar mayor cantidad de tropas, sentados, todos en el plano del avión, con los fusiles, los bolsones portaequipo y el equipo individual. Así cruzamos a Malvinas, con el equipo individual y parte del equipo de apoyo, algunos morteros, algunos cañones sin retroceso, las radios, algunas radios que pudimos llevar y un poco más de munición, pero no se podía llevar mucho porque íbamos en aviones. Además, el regimiento debía cruzar sus vehículos, las cocinas de campaña, los morteros pesados y todos los lotes de a bordo de los vehículos y la munición del regimiento por barco en otra etapa que jamás llegó porque no cruzó el resto del material del regimiento. Todos los regimientos que cruzaron en avión, sobre todo los de la Brigada 3, que tenía asiento en Corrientes, el regimiento 12, el 5 y el 4, llevaron solamente el personal y el material portátil y el equipo individual. El resto del material, los vehículos del regimiento y todos los pertrechos que recién dije, debían cruzar por mar y esa etapa nunca se concretó, por eso estos regimientos combatieron sin todos sus apoyos. Sí, combatimos como pudimos, con lo que teníamos y con lo que sabíamos, ¿no? Sin todos los apoyos previstos que deberíamos haber tenido. Y cuando iban en el avión, ¿no? Cruzando del continente a las Malvinas, una cosa es estar en el combate y pelear, otra cosa es toda la maquinación que te hace hasta que llegas ahí. ¿Qué hablaban entre ustedes? ¿Qué decían? No sé, ¿recuerdas alguna cosa? Bueno, estábamos muy emocionados cuando íbamos en el avión. El vuelo fue muy rápido, llegamos de tarde ya anocheciendo y no podíamos creer, todavía no salíamos del asombro porque a la mañana de ese día, el 24, estábamos yendo hacia el sur, hacia Rospentec, al sur de Santa Cruz, y ese día a la tarde estábamos cruzando Malvinas por una contraorden que debíamos cruzar a Malvinas, entonces no podíamos creer, no sabíamos cómo se nos iba a emplear, en calidad de qué íbamos, si íbamos a combatir, si íbamos como una fuerza de ocupación, si íbamos a hacer qué, no sabíamos, no teníamos las misiones claras, entonces teníamos una gran incertidumbre. Llegaron el 24 de abril a la tarde. 24 de abril a la tarde, sí. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Para dónde fueron? ¿Cómo terminaste? Bueno, ese día llegamos, me acuerdo que cuando bajamos muchos soldados no podían creer, ¿no? Tampoco habían viajado en avión antes, salvo la vez que vinimos de Paraná, así que soldados del interior de Corrientes, el Chaco, de Formosa, el avión era un puro grito zapucay, viva la patria, ¿no? Para darse un poco de ánimo para subir al avión y volar. Llegamos allá a Malvinas, muchos soldados, inclusive oficiales, se arrodillaban, besaron en el suelo de Malvinas, se sentían protagonistas de la historia, no sé cómo explicarte, bueno, era una sensación de felicidad, de algarabía poder estar en Malvinas. Pero bueno, enseguida Malvinas nos recibió con viento fuerte, con neviscas, tuvimos que desplegarnos cerca del aeropuerto, hacer carpas individuales, uno comprobaba que los paños de carpa y todo, los ponchos impermeables volaban y no había cómo sujetarlos al terreno, tenían que estaquearlos y ponerle rocas para hacerse algún refugio para pasar la noche, porque ahí pasamos la noche. Al día siguiente nos levantan muy temprano, nos dan un mate cocido
nos llevan algunos camiones y en esos camiones nos llevan hacia el sur del puerto argentino, hacia Monte Challenger. Ahí el Regimiento 12 adopta una posición de defensa hacia el litoral marítimo. Y en ese lugar estuvimos unos cuantos días hasta que el día 29 de abril nos trasladamos en helicóptero hacia Darwin y Goose Green. Ya en Darwin y Goose Green ya había llegado la compañía C del Regimiento 25, que se agrega a la Fuerza de Tarea Mercedes, ¿no? Cuando llegamos a Darwin y Goose Green, ahí en Goose Green, que era el segundo caserío en importancia de Malvinas, había una pista de tierra de aviones Pucará. Era la base aérea Cóndor de Malvinas, que estaba a órdenes del vicecomodoro Pedroso. Cuando llegamos en helicópteros Chinook, que tienen doble aspa, bueno, desembarcamos, hacemos también vivac al costado de la pista y coordinamos algunos alertas, alerta rojo, alerta gris, alerta roja contra ataques aéreos, alerta gris con alerta de desembarco, distintos lugares de zona de probable despliegue para defender, y nos quedamos en las carpas ese día al costado, esa noche. Esa misma madrugada, el día 1 de mayo, es el primer ataque aéreo, y nos sorprende a todos una alerta roja dentro de las carpas. Nos desplazamos de noche hacia las alturas próximas a Goose Green, que es la altura de Darwin, y vemos cómo la pista de aviones es atacada por una escuadrilla de aviones Sea Harrier, ¿no? Que tiran bombas belugas, una bomba impacta sobre un avión, los aviones Pucará ya habían salido y estaban haciendo una defensa aérea pasiva y sobrevolando la pista y aterrizando para recargar combustible y volver a despegar. Sin embargo, cuando hay un avión que estaba por despegar, la escuadrilla ataca, le impacta de lleno una bomba sobre el avión y sobre una carpa de Fuerza Aérea. Recuerdo que hubo varios muertos entre el personal de Fuerza Aérea y el éxito sorpresivo del ataque británico fue muy alarmante, muy choqueante, porque no esperábamos ese ataque ese día, ¿no? Eso fue de mañana, tipo 8 o 9 de la mañana. ¿Se habían levantado, habían desayunado? No, sin desayunar. Como fue una alerta roja, sonó la sirena, estábamos durmiendo, salimos de las carpas, desplegamos hacia la altura del Cerro Darwin y por detrás nuestro vemos cómo se ataca a la guarnición de Fuerza Aérea y a la pista de aviones Pucará de Fuerza Aérea que estaban en Goose Green, ¿no? Y nosotros nos quedábamos impotentes en la altura porque nuestras armas portátiles no estaban en alcance para abrir fuego reunidos sobre los aviones Sea Harrier que pasaron a gran distancia de donde estábamos nosotros. Ahí es como que tomaron conciencia. Y ahí es como que de golpe tomamos conciencia de que, bueno, que no éramos una fuerza de ocupación, que no éramos solamente protagonistas de una historia, con un final feliz o una historia que representaba el sueño solamente de todos los argentinos, sino que además estaba como armándose toda una guerra en la cual se nos venía encima sin haberla planificado y sin haberla previsto, ¿no? A esa altura, ¿ya podías imaginar eso? Que sí. se venía
Sí. Una gran invasión. Sí, imaginábamos que el contacto con el enemigo era inminente, iba a ser inminente. Me llama. No, muy bien, no, muchas gracias. No, esto no pasa nada, se corta y ya está. Hasta esos días era aguantar el frío, ¿qué charlaban entre ustedes? Bueno, indudablemente hasta esos días uno vivía en permanente incertidumbre. Uno no sabía lo que pasaba, escuchaba Radio Nacional de Buenos Aires, Radio Carmen de Montevideo, la BBC de Londres en español, no sabía quién creerle, ¿no? Uno estaba ávido de noticias y no había noticias. Las últimas noticias, las últimas revistas, eran las revistas Gente que nosotros teníamos de cuando tuvimos la Patagonia. No teníamos más información que la que podíamos escuchar por la radio, ya se nos empezaban a agotar las pilas, porque ya habíamos ido a Malvinas el día 24 y ya estábamos en el primero, así que 7, 8 días usando pilas en las linternas, en las radios, ya empezábamos a tener problemas de baterías, no teníamos repuestos, no comíamos bien todos los días porque el puente aéreo con el continente a partir del 1 de mayo empezó a disminuir y empezó los vuelos empezaron a no llegar y nosotros además teníamos otro puente aéreo desde Puerto Argentino a Darwin, o sea que dependíamos todo del aprovisionamiento de lo que podía ser trasladado en helicóptero. Fuerza Aérea tenía su propia logística, Ejército tenía su propia logística, no había coordinación. Eso es lo que yo veía, la sensación que yo tenía 20 años, era de planeamiento militar conjunto y de lo que podían hacer mi jefe de regimiento con el jefe de la base aérea. Yo tenía poca idea, ¿verdad?, de todo eso, pero nuestro racionamiento se vio disminuido, empezamos a comer una vez por día, empezamos a perder peso rápidamente por el frío, por la cantidad de exigencias de patrullas, por la tensión nerviosa, porque teníamos que hacer ejercicio físico para construir nuestros propios refugios y cavar nuestras posiciones, nuestros pozos de zorro. Todo esto nos fue produciendo un estrés y nos fue debilitando. Día a día que pasaba estábamos cada vez más débiles, más estresados, con más incertidumbre. Todavía miedo no existía tanto miedo, sí más incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Además había órdenes, contraórdenes, cambios de posición. Cuando lográbamos desplegar y ocupar una zona de defensa en una posición, había que ir a otra zona de defensa y volver a hacer nuevos pozos. ¿Eso generaba enojo? Y eso sí, más desconcierto más que enojo, porque además uno ya había construido su refugio para pasar la noche, para estar ahí unos días, y de golpe tenía que abandonarlo para ir a construir otro pozo y hacer otras posiciones. No teníamos suficiente cantidad de elementos de zapa, pico, palas, para cavar, porque todo eso tenía que venir en el segundo embarque a través del mar, y había algunos habían llevado las palas individuales, pero no teníamos palas para todos. Entonces cavábamos también con machetes de artillería, con cascos, con la marmita, cavábamos como podíamos, con los cuchillos, con los tenedores, la cuchara, con lo que podíamos cavar. ¿Qué general correspondía al regimiento? La Brigada 3 estaba conducida por el general Parada, del cual dependía el regimiento. El regimiento 12, jefe de regimiento era el teniente Godet Piazzi, y la Brigada 3 estaba
conducida el comandante de la Brigada 3 de la General Parada. Ahora, ¿cuál fue la misión de Ernesto Pelufo en Malvinas? Porque no es lo mismo ser un polipa que ser un cuadro. No es lo mismo ser un soldado que ser un oficial o un suboficial, indudablemente. Yo, en un principio, mi rol de combate era encargado del pelotón comando de la sección apoyo de la compañía A. Ese fue mi rol de combate en Malvinas. Había un subteniente más antiguo que yo, más antiguo quiere decir que tiene más años de egresado que yo, que estaba como jefe de sección, que era el subteniente Colombo. Yo estaba en comisión, me ponen como encargado del pelotón que comanda esa sección, dependiendo de él, como un segundo jefe de esa sección, que es la sección apoyo, que tiene 2 morteros 81 y 2 cañones sin retroceso de 105 milímetros. Nosotros cruzamos con esos morteros y esos cañones y los llevamos en el buche del avión y no los dejamos en el continente porque teníamos que dejarlos para que pasen por barco y no quisimos dejar nuestras armas de apoyo, y esas armas de apoyo por iniciativa de mía y del otro subteniente las subimos de contrabando a los aviones y las llevamos. Sí, porque la orden era dejarlas. Sin embargo, bueno, el genio argentino pudo más, desarmamos el tren de rueda, plegamos los morteros, distribuimos un proyectil de mortero por cada soldado de la compañía para que lo llevara en su bolsón portaequipo. Y bueno, le buscamos la vuelta, un poco de ingenio. ¿Y cómo presentías que debían hacer eso? ¿Cómo quebrantar tu orden y poder llevar? ¿Cómo se dieron cuenta? Fue iniciativa, no fue ningún quebrantamiento de orden. No. Fue iniciativa y bueno, lo que fue la orden era de que las armas de apoyo deberían ir en barco, pero bueno, y que se llevara todo lo que se podía en la bodega del avión. Todo el equipo individual, nosotros llevamos esas armas de apoyo como equipo individual. Que fueron fundamentales para la defensa. Que fueron fundamentales para la compañía A y para la defensa en Darwin y en San Carlos, porque un mortero y un cañón de esa compañía fueron a San Carlos con el equipo de combate Weber también. Y bueno, yo estaba como encargado de ese grupo y me preocupaba por el racionamiento de los soldados, por la distribución equitativa de todas las raciones. Esa es la misión del encargado, es una misión de un suboficial antiguo que debe procurar que todos racionen, que todos tengan cubiertas sus necesidades. Recuerdo que nos visitaba por las posiciones el padre Mora, y bueno, y yo no fumo, y el padre Mora traía cigarrillos, entonces yo los cigarrillos los repartía a los soldados en forma equitativa. También traía correspondencia, cartas de los chicos de las escuelas, entonces también se los daba a los soldados y así es que las cartas se las roten para que puedan leer las cartas. Recuerdo también me dejó el padre una Biblia para que le diera un poco de catequesis a los soldados, y él también venía a darle catequesis a los soldados que no habían tomado la comunión ni habían sido bautizados. Por ejemplo, por ahí es muy una invención, ¿no? Uno ve en las películas antes de la batalla que pasa el sacerdote, le da la bendición a todos, se quieren confesar, porque les agarra miedo. ¿Pasaba esas cosas? Tuvimos una misa durante el día 4 de mayo. Recuerdo que fue el segundo ataque aéreo de Plaza. Me quedó grabado que fue como un milagro ese día. El padre Mora había ido el día anterior a hablar con nosotros, con la compañía A, y con el jefe de compañía habíamos concertado una misa para el día siguiente. Entonces viene el padre con un bolso, con
con su hábito, con la toga, todo, el cáliz, para dar la misa. Y me pide a mí, que como tenía cajones con proyectiles de cañones y algunos de morteros, que le armara un altar. Entonces con los cajones, manta de campaña, armamos un altar cerca de las posiciones de los morteros y reunimos a la compañía. Se reúne la primera sección de tiradores, la tercera sección, y venía marchando a reunirse la segunda sección. También estaba la sección apoyo, todos estábamos con el fusil terciado, correaje colocado, el casco en la mano. Había empezado la misa, faltaba una sección llegar, cuando de golpe suena la alerta roja, la sirena de ataque aéreo. Yo siempre estaba con los anteojos de campaña que me había dado mi padre, siempre colgado y protegido con el abrigo de UV, pero siempre lo tenía a mano y siempre escudriñando el horizonte, oteando, mirando. Y inmediatamente empiezo a observar el horizonte y veo los aviones que venían a vuelo rasante, una escuadrilla de 4 Sea Harrier, en dirección otra vez hacia las instalaciones de la base aérea. Entonces mando cubierta completa, las posiciones carrera mar, ¿no? Colocarse el casco, íbamos todos corriendo, colocándonos los cascos, cubriéndonos dentro de las posiciones, cuando de golpe ya los aviones estaban sobre nosotros y sobre la pista de aviones Pucará. Esta vez la artillería de defensa aérea nuestra estaba en apresto y preparada. Nuestra artillería bate eficazmente a uno de los aviones y avería al otro de los aviones, y este avión estalla en el aire. Se ve que el piloto quiere alivianar el peso y recuperar la máquina y eyecta una bomba de 500 libras. Esa bomba de 500 libras nos cae encima de las posiciones a 50 metros, en caso 50 metros. El pobre padre Mora no alcanzó ni a correr, ¿no? Se arrodilló adelante, al lado de los cajones llenos de proyectiles, de mortero y de cañón, y se quedó ahí. Nosotros estábamos en plena consagración del cuerpo de Cristo en la misa. Es más, ya lo había consagrado el padre Mora. La bomba no reventó, no estalló. Pegas en el piso, rebota y empieza a zumbar, haciendo ruidos y silbando sobre nuestras cabezas, ¿no? Por arriba, 5 o 6 metros de nuestra cabeza, y cae unos 200 metros más adelante. La bomba de 500 libras son 250 kilos. La bomba beluga además tiene la característica que al estallar la carcasa contenedora de las bombas racimos, las otras bombas racimos... Para que te... Sí, se escuchó. Muy buena la pregunta, O sea, si explota esa bomba a 50 metros, tira bombas racimos para todas las direcciones y esas bombas vuelven a explotar a una altura de 1,80 m, más o menos. Hubiesen sido tocados por esos racimos. Claro, nos hubiese batido a muchos que estábamos dentro de los pozos. Decía, las bombas beluga tiene la característica de que cuando estalla la carcasa esparce bombas en racimo, y esos racimos son como pequeñas bombas que estallan a 1,80 m de altura y hacia abajo, de manera tal de que nuestras posiciones no tenían todavía cubierta superior, porque hacía pocos días que estábamos ahí, que muchos de los que estábamos dentro de los pozos podríamos haber sido alcanzados por esa bomba de lugar. Bueno, al no estallar y al verlo estallar al avión, hubieron gritos de viva la patria, de Zapucay, muchos dispararon con sus fusiles también. Y lo que a mí me sorprendió más que nada fue que cuando cae el avión
y terminan los ruidos de combate, el padre Mora se incorpora y recorre las posiciones dando la comunión, ¿no? Y eso, si ahí no estaba Jesús, entonces ¿dónde estaba? Todos quedamos ilesos, nadie le pasó nada, ¿no? Por eso para mí ese día fue un milagro. Y digo, ¿no? El tema de ser cuadro y ser jefe de tus hombres pesa muchísimo, no solamente por la responsabilidad militar, sino porque somos seres humanos y en algún aspecto nos genera vínculos y efectos, más en esas situaciones límites. ¿Qué relación tenías con las personas que tenías a cargo? ¿Qué amistad generaste con alguno en especial? Bueno, yo me acuerdo de muchos de mis soldados. Yo prácticamente tenía la edad de ellos. Soy clase 61 y tenía soldados de mi clase, de la 62 y de la 63. Me acuerdo de muchos de ellos y yo me ponía en el lugar de ellos y trataba de conducirlos con el ejemplo, de transmitirle lo que sentía, de preocuparme por su bienestar, de preocuparme por que comieran, por su salud, porque se higienizaran, de controlarlos a la noche, de acompañarlos en las guardias, de acompañarlos en las patrullas. Es decir, éramos una sección de infantería. ¿Cuántos hombres más? De 40 hombres. Y sabíamos que éramos un equipo de trabajo y como equipo de trabajo teníamos que apoyarnos todos. ¿Vos sentías que ellos confiaban en vos? Sí, yo sentía que confiaban en mí y yo sentía que los podía mandar. Que los podía mandar por mi hombría de bien, por mi ejemplo. No esperaba que ellos me defraudaran, ni ellos esperaban que yo los defraudara. Entonces, había como una comunión de ideas, si bien había una autoridad de por medio, yo me sentía que estaba trabajando con un equipo. ¿Y te contaban así cosas personales de ellos, te hacían confidencias, o si les agarraba miedo o alguna situación crítica? Más allá de la relación militar o de la obediencia o de cumplir una misión. Sí, hemos hablado de la familia, de Corrientes, porque yo tenía muchos soldados que eran correntinos y yo también era correntino. Entonces recordábamos a Corrientes, a la ciudad, a las familias, a las comidas, ¿no? Porque, teníamos hambre, no comíamos bien, sobre todo cuando empezábamos a comer una vez por día, ¿no? Preparábamos y hacíamos comida, ¿sabes? Que íbamos a comer cuando volvíamos. Y sabía que estaba viniendo una flota importante. Sí, estábamos conscientes de que la Fuerza de Tarea Británica se estaba acercando a Malvinas, además porque escuchábamos la radio, pero nos abrigaba la esperanza de una solución diplomática al conflicto. Hasta último momento, más allá del primer ataque aéreo, del segundo ataque aéreo, del hundimiento de Belgrano, de que era evidente de que íbamos a entrar en combate directo con el enemigo, hasta último momento, porque así lo difundían los medios, nos abrigaba una esperanza de una solución diplomática del conflicto, ¿no? Y mientras esperaban el combate o hasta que llegó Darwin, ¿qué hacían? ¿Cómo pasaba el día? Ernesto Pelufo Malvinas y su compañía, cotidianamente. Sí, no mi compañía, mi sección. Yo no estuve todo el tiempo tampoco con esa sección de apoyo de morteros y de cañones. También estuve un tiempo con la primera sección
Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. ¿Querés dar a conocer tu banda? Este es tu lugar. Tu propuesta musical. El programa donde se encuentran todos los ritmos y estilos para despertar tus sentidos. Tu propuesta musical te invita a compartir una experiencia única con distintos artistas nacionales e internacionales. Desde el folclore hasta el rock. Todos los estilos. Tu propuesta musical. El lugar donde la música es la protagonista. ¿Querés dar a conocer tu banda? Este es tu lugar.